Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio a la primera edición del Café de Itinerantes. Bueno, contamos un poquito la idea. Es tratar de darle un poco más de difusión a la producción de los autores que colaboran con nuestra revista, en una actividad que trata de ser amena y distendida, por eso la idea del café, que sea más bien un conversatorio, ¿no? Como es este concepto que se está utilizando últimamente. Justo estamos en el contexto de Itinerantes, se está festejando 10 años de publicación ininterrumpida, lo cual, bueno, implicó un trabajo bastante intenso por parte de los miembros del Instituto de Historia de la UNSTA, que fuimos formándonos en esta cuestión del trabajo editorial, que la verdad que es todo un mundo que aprender, y con bastantes desafíos. Por ejemplo, últimamente el tema de la migración al formato digital de la revista, a la indexación en repositorios internacionales, etc. Así que bueno, estamos con ganas de celebrar lo que consideramos que es un exitoso presente de Itinerantes, con participaciones del país, de otras regiones. Así que bueno, la idea es realizar de vez en cuando estos cafés. En principio sería tratar de dar un poco más de difusión a los dossiers de la revista. Y bueno, hemos convocado para esta primera edición del café a los autores, algunos de los autores de el último dossier, el dossier del último número de Itinerantes, número 14. Y aquí estamos reunidos para escucharlos. Vamos a empezar con Martín Castro, que ahora se lo voy a presentar, que es quien coordinó el dossier, y además es autor de uno de los artículos. Martín es doctor en Historia por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, investigador independiente del CONICET, en el Instituto Rabiniani. Es autor del Ocaso de la República Oligárquica, Poder Político y Reforma Electoral, 1898-1912, y con Diego Mauro coeditó Católicos y Política en América Latina antes de la democracia cristiana, 1880-1850, de la UNTREF. Y junto a María Tato, el centenario del peronismo, Dimensiones de la vida política argentina, en el 2010. Su área de investigación es la historia política argentina de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en particular el catolicismo político. Integra el consejo editor de la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad Redicel. Martín, te doy la palabra. Bienvenido. Bueno, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, porque Esteban me convocó para, pensar un dossier, una colección un conjunto de artículos que podía funcionar para la revista. Pensando un poco sobre qué se podía trabajar, le propuse la idea de trabajar en torno a la relación de los católicos con la política parlamentaria, que me parecía que era algo que estaba poco trabajado, pero al mismo tiempo que había, digamos, masa crítica, había gente trabajando de distintas formas en que podían traerse esas investigaciones y vincularlas a la discusión sobre el lugar del Congreso en la política argentina, y el lugar de los católicos en la vida política también argentina de los siglos XIX y XX. Así que el dossier refleja un poco eso y, por supuesto, refleja la excelente predisposición de los autores que están acá, y además digo Castelfranco, que no pudo estar presente, pero que también colabora con un artículo. Y como decía, la excelente predisposición para sumarse enseguida y proponer artículos y bueno, y el trabajo de Esteban en la edición y todo, por suerte, llevado a buen puerto. Así que el agradecimiento para todos ustedes.
quisiera presentar, bueno, lo que hago, o que quiero hacer rápidamente es presentar un poco los lineamientos del dossier, que están planteados en realidad también en la introducción, y después brevemente también algunas líneas del trabajo con el que contribuyo a este conjunto de artículos. Como decía, me parece que, bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Que si bien han sido tratados de distintos enfoques, no eran, por un lado el Congreso y por el otro lado la participación de los católicos en política, no se había cruzado antes como temáticas de manera sistemática o como planteando un problema, ¿no? Es decir, y entonces esa era la intención de este dossier. Por supuesto, hay una serie de trabajos previos que ustedes tienen en mente, que conocen, de trabajos muy puntuales sobre los católicos en el Congreso. Uno puede mencionar o recordar los trabajos de Néstor Ausa o Austin Iver, por ejemplo. O sea, existen trabajos puntuales, pero no teniendo la idea de analizar desde el punto de vista de cómo se relacionan los católicos, las asociaciones de católicos, el mundo asociativo católico, los parlamentarios católicos con el Congreso. Por otra parte, el Congreso creo que hay una renovación de los estudios sobre el Congreso. Nuevamente, hay una serie de trabajos, pueden mencionar trabajos de hace décadas. Hay mucho trabajo de las ciencias políticas para analizar el rol del Congreso en el sistema político, el entramado constitucional y el lugar del Congreso en ese entramado. Sin embargo, la idea de entender el Congreso y su funcionamiento en una configuración histórica particular, me parece que eso comenzó a tener un lugar mayor en la historiografía reciente. Así que el dossier intenta vincular estos dos campos, ¿no? Historiografía política por un lado, estudios de la Iglesia Católica y la participación política de los católicos por el otro. Es ambicioso en cuanto a la propuesta cronológica, es decir, siglo XIX y siglo XX. Lógicamente son estudios centrados en algún aspecto en la vida, digamos, en el desempeño parlamentario específico de Félix Frías o los parlamentarios demócratas cristianos, luego del retorno a la democracia en 1983. La extensión temporal es esa, pero lógicamente no hay ningún intento exhaustivo. Pero al menos la intención de que a partir de este dossier y de otros trabajos pueda expandirse o dirigirse la investigación o continuarse en esa vía, ¿no? También un poco una intención, una voluntad de discutir algunos presupuestos que a veces aceptados sin mayor cuestionamiento, como por ejemplo la idea de que Argentina es un país presidencialista y que la vida política argentina siempre ha reflejado eso, ¿no? Entonces, esto ha sido cuestionado y está siendo revisado de distintas maneras, tratando de acercar nuevos enfoques acerca del problema o de las características hiperpresidencialistas del sistema, si este fuera el caso. Entonces creo que también este dossier puede contribuir desde ese lugar. Un punto general que seguramente va a surgir en las discusiones, pero solamente los menciono, es, por supuesto hay una serie de discusiones sobre cuando hablamos de católicos en la política, en un periodo tan variado, de qué estamos hablando, quiénes son, hay una cuestión sobre la identidad política de estos grupos, si pueden definirse como católicos o si son simplemente católicos que, bueno, fueron elegidos al Congreso o proponen propuestas de reforma electoral o constitucional, pero su identidad política no sería necesariamente católica. Entonces hay allí una discusión que siempre encontramos, sobre todo en una historia como la Argentina, en la cual digamos, en siglos XIX y XX, los católicos, si bien hubo intentos de organización política, no fueron exitosos electoralmente, digamos, pongámoslo de esa manera. Las definiciones sobre los términos, conceptos que estos católicos de un periodo tan variado utilizan es amplísima, es decir, qué se
define o presupone que es democracia, liberalismo, parlamentarismo, corporativismo. Esas definiciones cambian y obviamente los autores las autoras van a definir esto y van a hacer seguramente referencias a estos cambios semánticos que también tienen que ver con contextos definidos y además con las transformaciones que va experimentando la misma Iglesia Católica a lo largo de un periodo tan extenso de tiempo. Así que bueno, no me extiendo más para seguir adelante brevemente con algunas referencias al trabajo al que propuse para el dossier. En todo caso, retomamos estos temas después, si hay tiempo. El trabajo que propongo es un trabajo que gira básicamente sobre bueno, tres dimensiones, digamos, ¿no? Esa fue la intención del artículo. Por una parte, la primera sección básicamente se dedica o tiene intención bueno, en general, digamos, es la relación entre los católicos y la esfera legislativa entre finales del siglo XIX, digo bien, y básicamente la coyuntura de la reforma electoral Sáenz Peña, Primera Guerra Mundial. Es ese periodo ese comienzo del siglo XX. Ahí trato de intento reconstruir de qué manera los legisladores, prensa, publicistas católicos analizan, entienden las formas concretas de la expresión legislativa y la necesidad de incorporar modificaciones a la legislación electoral, ¿no? Hay allí un problema que tiene que ver con esta concepción de los católicos que presuponen que, digamos, que forman parte de la crítica más general a las prácticas electorales, consideran que tiene que haber un cambio en ese sentido, porque además presuponen que de haberlo, los representantes finalmente elegidos van a ser representantes de una nación que consideran que es fundamentalmente católica. Entonces ahí hay una cuestión clave en ese sentido. Hay también una crítica general sobre el lugar del Parlamento, el prestigio del Parlamento, que también coincide con un tópico que es muy común a la ensayística del periodo, simplemente lo menciono ahora, por ahí lo podemos retomar después. La segunda parte del trabajo creo que es sobre la primera parte yo ya había trabajado en otros artículos, en otros lugares. Esta segunda parte creo que es la más, bueno, novedosa en el sentido que comencé a trabajar, que es el lugar de cómo los católicos ejercen el derecho de petición, que está reconocido en el artículo 14 en la Constitución, que tiene una larga trayectoria en otras culturas políticas, también en Latinoamérica, y que los católicos, las distintas asociaciones católicas, partidos políticos, círculos obreros, etcétera, hacen suyo y utilizan, se apropian, digamos, de esta herramienta, ¿no? Entonces ahí me parece también una cuestión importante. Los define en este periodo intereses muy variados, una idea de fortaleza sitiada y entonces la defensa frente a las reformas laicas. Esto, lógicamente, todos conocemos ese tema. Hay intentos por remedar, por intentar entramados organizativos similares a los que tienen lugar en Europa. También la cuestión de las peticiones y de la utilización de esa herramienta de las peticiones es exitosa, digamos. Si uno tiene en cuenta, ¿no?, y analiza la evidencia que se encuentra, por ejemplo, en el archivo legislativo de la Cámara de Diputados, claramente los católicos utilizan esa herramienta, ¿no? Presentan peticiones ya desde la década de 1880 al menos, y lo hacen consistentemente desde 1899 en adelante, ¿no?, para enfrentarse a iniciativas muy puntuales, proyectos de ley de divorcio, de separación de iglesia y Estado. Constantemente hay una recolección de firmas exitosas en cuanto a lo que uno puede ver a partir de los restos documentales, ¿no? Y además a partir de testimonios, ¿no? Incluso aparece allí alguna sospecha que también es común encontrar en otros contextos nacionales, que es la sospecha de que
esas peticiones, las firmas de esas peticiones no son, son fraguadas, digamos, no se han podido conseguir tanto. Pero en todo caso es interesante la utilización de esa herramienta, ¿no? Nuevamente, creo que a partir del análisis del derecho de petición puede introducirse otro tema que lo planteo y creo que aquí lo dejo porque si no vamos a estar muy jugados, complicados con el tiempo, pero es la idea de cómo se vincula la representación con la participación, ¿no? Y creo que el derecho de petición ahí introduce una mirada distinta. Lógicamente produce o utiliza un mecanismo de vinculación con los representantes, con los diputados y senadores, con los cuerpos legislativos, que es diferente a otros mecanismos como las elecciones, ¿no? Entonces hay allí una práctica política que plantea la vinculación entre representación y participación de una manera distinta. Además, en general, las peticiones vienen acompañadas de una movilización. Suelen haber movilizaciones en las calles, y en el caso de los católicos, señalo 2 ejemplos, en todo caso después lo charlamos un poco más. Hay una movilización que viene en realidad precedida de una peregrinación, la de 1901, y nuevamente en 1913 vuelve a básicamente utilizar el mismo modelo. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay allí una serie de elementos que nos permite, creo, repensar las vinculaciones. Por una parte, de los católicos con la política del momento, ¿no? Una discusión sobre, reconstrucciones estereotipadas sobre el rechazo de los católicos hacia el liberalismo político. Por supuesto, mucha de la gente que está acá y estamos ahora discutiendo, hemos trabajado mucho sobre esto y se ha revisado muchísimo eso. Pero de cualquier manera hay allí un tema. El otro, la cuestión de la representación y la de la participación política más amplia por fuera de los mecanismos electorales. Bueno, lo dejo allí. Bueno, muchas gracias, Martín. Muy ajustado el tiempo, muy bien. Gracias, Martín. Bueno, el tema de las preguntas y comentarios lo vamos a hacer al final, así nos ordenamos. Le vamos a dar la palabra ahora a Mariano Ranieri. Mariano es profesor y magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es becario doctoral de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos de la UNTREF, y los temas que abordan sus investigaciones giran en torno al movimiento libre pensador, la masonería y el anticlericalismo a principios del siglo XX en Argentina. Mariano, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradezco la iniciativa de Itinerantes para poder difundir estos trabajos y también agradezco a los que están presentes acá acompañándonos. Este artículo forma parte de mi investigación que desarrollé en la maestría y que estoy ampliando en el doctorado. Y por lo tanto yo me posiciono desde otro punto de vista porque mi eje en este caso es una figura poco conocida dentro de la política argentina, que se trata de Carlos Conforti, pero que el estudio de este personaje me permite abordar cuestiones de interés como la laicización, la masonería y el movimiento librepensador en torno al centenario fundamentalmente. Y en el caso de este artículo que propuse para el dossier, me permite abordar las disputas entre diputados librepensadores y diputados católicos en el Congreso, alrededor sobre todo de proyectos laicistas o discusiones relacionadas con el presupuesto de culto. La selección de Conforti en mi investigación tiene que ver con que él era uno de los líderes más visibles dentro del movimiento librepensador y dentro de la masonería, y ocupó puestos de gran jerarquía mientras fue diputado nacional por San Juan. Es decir, que él era gran maestre de la masonería, del rito escocés, lo fue entre 1911 y 1913, y a su vez fue vicepresidente de la Liga Nacional del Libre Pensamiento, algo diremos un poco más adelante.
todos estos cargos los ocupó mientras fue diputado nacional por San Juan, entonces, entre 1910 y 1914. Conforti también fue uno de los más interesados en presentar proyectos en el Congreso para profundizar la laicización o proyectos anticlericales también, muy en sintonía con el programa o las demandas de este movimiento librepensador. A veces lo hizo la presentación de estos proyectos en solitario y otras acompañado de otros diputados librepensadores de la época que lo acompañaron en torno al centenario, como por ejemplo Juan B. Justo, Miguel Albiña, Felipe Guasch Leguizamón. Algunos de ellos eran masones también. ¿Cuáles eran estos proyectos? Entre otros, la separación de Iglesia y Estado vía reforma constitucional, suprimir las referencias religiosas en la fórmula de juramento, impedir el ingreso de nuevas congregaciones religiosas al país, y el proyecto que más repercusión tuvo en la época y en el que yo le brindo más espacio en el artículo es el proyecto de ley de divorcio vincular de 1911 que presentó este diputado Conforti. Entonces, uno de los intereses del artículo era un poco analizar qué sucedió con estos proyectos, por qué ninguno prosperó, porque en definitiva uno a uno se fueron estancando en las distintas comisiones legislativas. Además, esta pregunta surge porque también en el momento que se presentan había muchos legisladores vinculados al movimiento librepensador. Es más, la mayoría formaba parte del Comité Nacional, de la Liga Nacional del Libre Pensamiento. Para que se entienda, era la organización del libre pensamiento a nivel local más importante porque tenía una escala nacional y fundamentalmente se caracterizaba por impulsar un programa laicista y anticlerical a escala nacional, que eso es un tanto novedoso para el caso argentino, no lo encontramos antes y después tampoco. Por ello, la época del centenario es interesante para estudiar este movimiento porque es el momento de apogeo, ¿sí? En torno a 1910. Entonces, además de Conforti, encontramos a otras figuras de relevancia que entre 1910 y 1914 han acompañado a este diputado por San Juan. Por ejemplo, Miguel Albiña, Felipe Guasch Leguizamón, Víctor Pesenti, Lisandro de la Torre. Desde el radicalismo tenemos a Rogelio Araya, Miguel Laurencena, y también un arco importante dentro del socialismo, como lo es Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Mario Bravo, Nicolás Repeto. Todas esas personas integraron el Comité Nacional de la Liga Nacional del Libre Pensamiento. Eso es interesante para tenerlo en cuenta. Estos interrogantes que surgen de esta investigación se insertan dentro de los planteos propuestos por otros autores que en buena medida coinciden que durante el cambio de siglo hubo una confluencia entre la Iglesia y una parte del elenco dirigente, es decir, ese modus vivendi entre la Iglesia y el Estado. Entonces, un poco la idea del artículo era profundizar en el análisis de ese modus vivendi en un momento particular, es decir, los años inmediatos al centenario, a partir de 1910, entonces, y centrándome en un espacio específico, que es la Cámara de Diputados, y en general el Congreso, ¿no? Como ha dicho Martín, es un ámbito que no ha sido tenido tan en cuenta para la historiografía que ha abordado estos temas. Lo primero que salta a la vista a partir del análisis de esto que comento es que había un arco de diputados muy identificados con el catolicismo, que en buena medida fue neutralizando las pretensiones de los librepensadores y en general el sector anticlerical dentro del Congreso. Las figuras más emblemáticas de diputados católicos que yo encuentro al analizar las fuentes, son nombres reconocidos: Arturo Vaz, Juan Caferata, Ernesto Padilla, David Zambrano, Manuel Carles. Es más, el diario Tribuna, que lo dirigía Guasch Leguizamón, que oficiaba algo así como
si fuera la voz de los librepensadores en aquel momento, remarcaba que el Congreso del Centenario tenía un carácter retrógrado y conservador, ¿sí? Haciendo referencia a la presencia de estos notables católicos. Quedaba descartado, por ejemplo, que se llegara a aprobar un proyecto como el de Ley de Divorcio Vincular, presentado por Conforti en 1911. Acá también lo que surge a la luz de la lectura, de las fuentes, de los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, son algunas estrategias que yo planteo en el artículo, llevadas adelante por los católicos, también los librepensadores y anticlericales van a tener sus estrategias también. Pero, por ejemplo, cuando se presenta el proyecto de ley de divorcio vincular y Conforti procede a la fundamentación del mismo, muchos diputados se retiran y dejan a la Cámara de Diputados sin quórum. Al año siguiente, cuando Conforti vuelve a insistir con el proyecto, pidiendo que la Comisión Legislativa le brinde información sobre su estudio, sobre su tratamiento, uno de los integrantes, católico, Zambrano, le contesta que hay otros proyectos más urgentes, como por ejemplo la modificación de la ley de residencia o un proyecto relacionado con los accidentes de trabajo. Estos proyectos, por ejemplo, los presentó Alfredo Palacios. También es interesante el seguimiento que hace la prensa de la época, que analicé en este artículo, sobre estos proyectos y los debates que se generan alrededor. Por ejemplo, la revista eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires incluye un pasaje en la discusión cuando Conforti precisamente reclama información respecto del estudio de su proyecto. Y esto que rescata la revista eclesiástica no figura en el diario de sesiones. Acá lo voy a leer, así se entiende. Cito a la revista eclesiástica. Dice, insiste el diputado Conforti diciendo que su proyecto, como los demás, debía tener su sitio en las preocupaciones de la comisión. Y el diputado Pedro Celestino López, diputado por Corrientes, repone, ¿su sitio? Sí, ya lo tiene señalado, el tacho. La hilaridad que produjo la ocurrencia da un indicio bastante significativo de la impresión dominante de la Cámara acerca del mencionado proyecto. Eso es lo que dice la revista eclesiástica por aquellos años. Siguiendo con este proyecto de divorcio vincular de Conforti, la última carta fuerte que juega este personaje para apurar el despacho de este proyecto es que propone que se cree una comisión especial para estudiar la propuesta de divorcio vincular. Pero al poco tiempo, cuando vuelve a insistir sobre el asunto, los miembros de la comisión legislativa que tenían pendiente el tratamiento de este proyecto, entre los que está Alfredo Palacios, para dar cuenta que no solamente los católicos le ponían palos sobre la rueda a Conforti, sino tenemos compañeros de fila, digamos. Esta comisión le responde que dice que se retrasó el estudio del proyecto porque había dos comisiones, claro, la comisión legislativa y la comisión especial, y no sabían cuál debía ocuparse del proyecto, es decir, trabas de índole más burocrática. Y es así como se fueron estancando los distintos proyectos laicistas que tenido en cuenta en el artículo, se fueron estancando en las distintas comisiones legislativas, es decir, se fueron cajoneando de alguna manera. También es interesante ver el apoyo que recibe el proyecto de divorcio de Conforti mediante los petitorios, algo mencionó Martín para el caso de los católicos, pero se envían muchos petitorios para el caso de este proyecto, sobre todo la junta de firmas de distintos vecinos de diversas provincias, apoyos de logias masónicas en estos petitorios, de la Liga del Libre Pensamiento, de agrupaciones feministas vinculadas al movimiento libre pensador. También en paralelo se organizaron conferencias pro divorcio con distintos oradores
y se promocionó mucho desde la prensa librepensadora, sobre todo Tribuna, que como dije, oficiaba como la voz oficial de los librepensadores. Ahora, la cuestión es que este proyecto no contó con gran apoyo dentro del Congreso por parte de los mismos librepensadores. Y acá como que salta a la vista que las preocupaciones centrales de muchos de ellos, de los librepensadores, en torno al centenario, giraban alrededor de la cuestión social y la cuestión obrera en esos momentos. Por ende, la laicización, lo que estaba preocupado por Conforti, no era un objetivo prioritario para este arco de los librepensadores. Si bien eran partidarios de profundizar la laicización, separando Iglesia y Estado, mediante una ley de divorcio, pero no parece ser algo urgente para algún sector de los librepensadores, por lo menos en este periodo que abordo. Y como para ir terminando, si no se extiende demasiado, esta falta de apoyo de Conforti al presentar sus leyes laicistas, digamos, podría entenderse también como parte de, o como un signo de las profundas divisiones que estaba atravesando tanto la masonería como el movimiento librepensador. Los años que rodean a 1910 es una época crítica para la masonería, porque se fueron multiplicando las distintas obediencias masónicas, es decir, empiezan a surgir nuevas autoridades, nuevas sedes disidentes, y hay muchas disputas entre estas nuevas autoridades, porque cada una se va a presentar como la verdadera y la genuina autoridad masónica a nivel nacional. Entonces, es un aspecto no tan abordado dentro de los trabajos académicos y que merecería un estudio pormenorizado y que nos podría dar claves para entender mejor la situación del campo anticlerical y la fortuna de estos proyectos laicistas que fueron numerosos, pero que se fueron estancando uno a uno. Así que, bueno, dejo ahí, agradezco por el espacio. Bueno, muchas gracias, Mariano, por la participación. Bueno, vamos a presentar ahora, para continuar, a Diego Mauro, que es, además de un asiduo colaborador de Itinerantes, investigador independiente de CONICET en el ISIR, CCT Rosario, y docente y coordinador del doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Rosario. Coordina el Observatorio sobre Culturas Religiosas de dicha universidad. Entre sus libros tenemos De los templos a las calles, Catolicismo, Sociedad y Política en Santa Fe, 1900-1937, Secularización, Iglesia y Política en Argentina, Balance Teórico y Síntesis Histórica, en contaduría con Ignacio Martínez, y América Latina entre la Reforma y la Revolución, de las Independencias al siglo XXI, y publicó recientemente con Martín Castro, Católicos y Política en América Latina antes de la democracia cristiana, 1880-1950. Le doy la bienvenida también a algunos alumnos y alumnas de la licenciatura en Historia de la UNSTA que se están sumando al evento. Bueno, Diego, te doy la palabra. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, gracias, Martín, por haberme convocado en primer momento para el dossier. Y bueno, los organizadores de este café, me parece que está muy buena la idea para, bueno, desestructurar y charlar un rato en un formato amigable. Yo no tengo café, pero bueno, tengo mate acá cerca, pero me dijeron que estaba permitido, que no era excluyente. En el caso del texto que presento aquí en el dossier de Martín, bueno, tiene bastante que ver con lo que él planteó, me parece, cuando arrancó, ¿no? Los vínculos entre parlamentarismo e Iglesia Católica no han sido de los más explorados, y eso tiene mucho que ver me parece a mí, con la propia historia de la historiografía de la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Que puso un énfasis muy, muy grande desde los años 80 y 90 en reconstruir el nacionalismo católico en su faz integralista y sobre todo integrista, y eso fue dando como un tono muy monocorde, ¿no? De lo que era el mundo católico. En ese tono monocorde el Parlamento tenía muy poco lugar, ¿no? Porque el presupuesto era que todas las instituciones de la democracia liberal tenían que ir al basurero de la historia para estas corrientes del mundo católico.
Entonces, en la medida en que, bueno, el énfasis de la historiografía estuvo puesto allí, lo cual no quiere decir que no hayan sido efectivamente muy significativas, estos otros problemas que trata de alumbrar, me parece, Martín con su dossier, no fueron tan tenidos en cuenta. Por lo menos hasta hace unos 10 años o 15, en donde empezaron a aparecer trabajos, ¿no? Por supuesto, si uno mira, me acordaba el otro día, ¿no? El viejo texto de Susana Bianchi del año 2000, en donde ella, bueno, le da un lugar a orden cristiano importante en ese libro. Es decir, hubo, por supuesto, trabajos que mostraban estos otros católicos, pero bueno, en los últimos años esto viene creciendo y nos ha permitido construir, me parece, una mirada, bueno, mucho más matizada sobre ese mundo católico, ¿no? En donde el catolicismo no aparece como algo, sino como un espacio en donde diferentes grupos disputan la definición del catolicismo, que me parece que es una forma mucho más productiva de entenderlo. Las jerarquías eclesiásticas más o menos homogéneas son un actor, las diferentes organizaciones del catolicismo social son otro actor, con sus tensiones internas, las experiencias partidarias son otro actor, bueno. Todo esto atravesado por una discusión clave en Argentina, que es la de si valía o no la pena conformar partidos católicos, que es algo que venimos charlando hace rato con Martín, también lo hemos charlado con Mariano, con Marcela, en diferentes momentos. Es decir, en una nación que se presuponía católica, en donde se presuponía que la nacionalidad se definía a partir en parte de la religión católica, si valía la pena o no crear partidos, si una estrategia política apropiada o no. En general, el episcopado tendió a pensar que no, aunque hay matices, y hubo mucho de prueba de ensayo y error. O sea, esto no fue una cosa que se decidió de entrada, sino que se fue mirando lo que pasaba, y como las experiencias partidarias no le fueron muy bien, en general se terminó optando por un modelo como el de la Acción Católica hacia los años 30 de manera más definitiva. También en un contexto en donde la democracia liberal estaba siendo discutida desde muchos ángulos, ¿no? Es el auge de los fascismos europeos, la crisis del 30, entonces digo, no era solo en el mundo católico en donde no se le tenía mucha confianza al futuro de instituciones propias de la democracia liberal como podía ser el Parlamento. En ese marco yo lo que hago en este artículo es estudiar a un grupo de demócratas cristianos tempranos, digamos, en argentinos, que son los que se nuclean en el Partido Popular de Buenos Aires, que militan en ese partido durante unos 15 años más o menos, y que de algún modo tratan de construir una especie de doble vía del medio. Doble vía del medio en el sentido de que son antiliberales, pero no dejan de asignarle al Parlamento un lugar relevante en todas sus construcciones políticas hacia adelante. Digo una doble vía del medio porque por un lado son por supuesto antiliberales, pero son también, digamos, críticos de las salidas estatistas, ¿no? Utilizando un término de época, del momento, ¿no? Tanto el comunismo como el fascismo. O sea, uno podría decir que intentarían construir una tercera vía antiliberal que no fuera fascista y no fuera comunista. O sea, son antiliberales, pero ese antiliberalismo pretende tomar distancia de las principales soluciones antiliberales de la época, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha en su mirada. Y en ese tomar distancia, el Parlamento no pasa a formar parte del basurero de la historia, sino que tiene un lugar para desempeñar. Y ellos proponen ahí algunas cosas que ahora que lo escuchaba Martín y lo escuchaba Mariano, digo, yo nunca se me ocurrió pensarlo con el derecho, relacionarlo con el derecho de petición, pero ellos, digamos ahí, en los años 20 y 30, una de las reformas, ellos elaboran dos programas, ¿no? Un programa mínimo y un programa máximo, un poco como el Partido Socialista. Y el programa mínimo implica crear consejos, ¿no? Basados en las profesiones y en los sindicatos, es decir, en lo que ellos llaman las fuerzas vivas de la sociedad, que asesoren a los legisladores. O sea, ellos están buscando la vuelta, porque lo que tienen es un déficit de representación que tiene la democracia liberal, pero la forma de solucionarlo no es tirar abajo todo, sino crear nuevos instrumentos que permitan mejorar la calidad del debate parlamentario. Entonces dice, bueno, a lo mejor de estos sindicatos, de estas asociaciones profesionales, pueden salir consejos que asesoren a los legisladores. Incluso lo que ellos proponen en el programa mínimo es una reforma del reglamento de funcionamiento de las cámaras para que puedan tener voz en el recinto. No voto, pero sí voz en el recinto. Por supuesto, el programa máximo implica una reforma de mayor calado,
que ya supone dar un paso en un sentido más corporativista. Aunque de todos modos ellos no deciden abandonar del todo las formas de representación de la democracia liberal. Dice, bueno, lo que hay que hacer es suprimir el Senado y reemplazarlo por un parlamento corporativo de las fuerzas vivas de la sociedad. Pero la Cámara de Diputados sigue rigiéndose por los principios de representación de la democracia liberal. O sea, combinarían ciudadanía con corporativismo. O sea, y a mí me parece que lo interesante de esta búsqueda del Partido Popular en este periodo, y con esto ya voy cerrando, porque un poco la hipótesis del trabajo es esa, es que lo que les permite a ellos afinar estos programas políticos y en algún punto buscar una salida propia es la propia experiencia de militancia política, que no tenían el resto de los católicos. Eso es una militancia político-partidaria, ¿no? Que me parece que es una especificidad de los populares respecto, por ejemplo, de quienes escriben en orden cristiano, que son netamente intelectuales. Entonces ahí lo que el Partido Popular se encuentra es con los desafíos que implica hacer política de manera concreta. Ellos logran llegar al Consejo Deliberante de Buenos Aires, están 2 años, luego no logran renovar la banca a pesar de que trabajan bien, y se enfrentan con todos los problemas de cómo financiar una estructura política, hasta cómo hacer campaña electoral, se encuentran con los problemas de las leyes electorales, entonces empiezan a pedir mucha más proporcionalidad, entienden que hay que introducir reformas en las leyes electorales para facilitar la creación de nuevas fuerzas políticas. Digo, todo un programa mucho más fino, mucho menos vanguardista que el de sus adversarios, tanto liberales como nacionalistas, que están diciendo, bueno, hay que derribarlo todo, ¿no? Hay que empezar todo de cero. Ahora, ¿qué implica derribarlo todo? ¿Qué, como dice Zizek, ¿no? en esa charla que da siempre provocativa, provocadora, como dice Zizek, dice, bueno, que se llama el elogio del socialismo burocrático. Dice, bueno, está todo bien el estallido. Ahora, terminó el estallido y al otro día, ¿qué leyes sancionamos? ¿Cómo le damos forma a un Estado que funcione más diferente? Bueno, estos populares están pensando eso, porque están metidos en el trabajo político. No es solo una crítica abstracta del liberalismo, no es solo una reivindicación de algunos aspectos del liberalismo, si uno piensa en orden cristiano o los pregoneros social cristianos, no, hay una preocupación por construir un programa político que sea viable en las condiciones de la Argentina de la época. Por supuesto fracasan, no les va bien. O sea, uno podría decir que ahí sus lecturas no estuvieron bien, hubo condicionantes muy fuertes en la política de los años 30, etcétera, que les impidió consolidarse como una fuerza electoral razonablemente competitiva, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Para mí eso era imposible, si uno mira la historia política, ¿no? Del 12 en adelante, el proyecto de los populares para mí es imposible, digamos, pero bueno, ellos no lo podían saber, uno lo mira desde lejos y tiene mucha más información que la que ellos tenían en ese momento para pensar su estrategia política. Pero cerrando, me quedo con esto, ¿no? Como estos católicos democráticos que tienen una experiencia concreta de organización política y de participación en el juego electoral, sacan de esa experiencia una serie de enseñanzas que se traducen en la construcción de programas más razonables, más posibles, en una ruptura con la lógica, digamos, del discurso de vanguardia, tanto de un lado como del otro, y tratan de intervenir y construir un rostro competitivo para eso que llaman corporativismo católico, ¿no? O democracia cristiana, que son términos que en ese momento ellos piensan casi como sinónimos. Así que bueno, eso es un poco lo que aporté al dossier. De nuevo, gracias por la invitación y muy buena la idea del café. No, gracias a vos, Diego, por participar. Bueno, para terminar con las exposiciones, vamos a presentar a Marcela Ferrari y a Mariana Fabris, que son coautores de uno de los artículos. Marcela Ferrari es historiadora, doctora por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, es directora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales INUS del CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora principal de la carrera de investigador científico del CONICET y profesora titular de Historia Argentina General 2, siglos XX y XXI, de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación refieren a partidos políticos, elencos partidarios y prácticas políticas en la historia argentina reciente, acerca de las cuales ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones. Entre sus libros se encuentra la compilación en coautoría de La Renovación Peronista, Organización Partidaria, Liderazgos y Dirigentes, 1983-1991.
Por su parte, Mariano Fabris es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se desempeña como docente en la asignatura de Historia Social General. Es investigador adjunto del CONICET, director de la revista Pasado Abierto e integrante de la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad. Es autor de Historia, de Iglesia y Democracia y compilador de Democracia en Reconstrucción junto a Roberto Tortorella y Criterio y el siglo XX argentino junto a Miranda Lida. Les damos la palabra, ustedes administran el tiempo entre ustedes como les parezca conveniente. Bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias Martín por la invitación a participar. Y bueno, voy a arrancar yo comentando un poco de qué se trató esta propuesta que incluimos en el dossier y bueno, después seguramente Marcela podrá agregar algo. Bueno, la verdad que es un salto temporal significativo, ¿no? Después de la lectura que proponía Diego, nosotros nos ubicamos con Marcela, ya sería luego del retorno democrático o a caballo entre los últimos años de la dictadura y el comienzo de la nueva etapa democrática, con lo cual ya tenemos un panorama bastante más diverso. Contamos con un partido demócrata cristiano que ya tiene una trayectoria cercana a los 30 años, un partido que obviamente no tuvo un derrotero homogéneo ni uniforme, sino que estuvo cruzado por tensiones, conflictos, desgranamientos, aperturas a lo largo de esas 3 décadas y que apenas había comenzado un proceso de reunificación en los años previos al momento que nosotros tomamos para analizar a los parlamentarios demócratas cristianos. Tenemos además un contexto diferente porque se encuentra el peronismo ya, ¿no? Que en buena medida, si los partidos demócratas cristianos debieron, por lo menos, o los intentos o proyectos en Argentina debieron lidiar de alguna manera con la actitud, por lo general negativa, como decía Diego, más allá de los matices que hubo de parte de la jerarquía, estando el peronismo como el partido que parecía, sobre todo en ese contexto donde trabajamos nosotros, ¿no? Recuperar más claramente y con mayor fuerza, sobre todo, los postulados de la doctrina social de la Iglesia, era también un desafío extra, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta nuestra es un poco un punto de encuentro de 2 investigaciones en las que yo en ese momento estaba trabajando, que era analizar de alguna manera cuál era el vínculo, la relación de estos dirigentes de la democracia cristiana, dirigentes que tenían una extensa trayectoria en el partido, prácticamente habían comenzado sus militancias en el momento mismo de la formación del partido, allá por mediados de la década del 50 o fines de la década del 50 algunos, pensando un poco cuál era la especificidad, ¿no? De estos dirigentes y estas trayectorias en el marco de un catolicismo mucho más plural y cruzado por tensiones y conflictos como era el catolicismo de los años 70 y 80. Y una investigación que desarrolla Marcela, más anclada en lo que sería la perspectiva de la historia de los partidos políticos, sus organizaciones, dirigentes y trayectorias, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese encuentro, de ese entrecruzamiento, sale esta propuesta que tiene, vamos a decir, solapado, si uno va recorriendo las páginas, un poco la perspectiva de ambos, ¿no? Que creo que logramos articularla, pero sin dudas hay ahí una preocupación o 2 preocupaciones latentes, que son esta de la vinculación de las propuestas de los parlamentarios demócratas cristianos al retorno de la democracia con lo que ocurría en el campo católico, los debates que se estaban dando, el rol que estaba jugando o que había jugado la jerarquía católica en el pasado reciente, la actitud que estaba tomando ante los pasos que estaba comenzando a dar el nuevo gobierno democrático, sobre todo con las reformas que tenían que ver con el orden familiar, la legislación familiar, educación y demás, y por otro lado también
cómo se insertan estas trayectorias de estos dirigentes demócratas cristianos en la tradición del Partido Demócrata Cristiano, en los debates y disputas que se vienen dando desde la década previa y sobre todo durante los años de la dictadura entre sus corrientes internas, y sobresale claramente la figura o la trayectoria de Carlos Aullero como, bueno, una de las figuras emblemáticas de esa transición que está viviendo también la democracia cristiana o de esas transformaciones que está viviendo la democracia cristiana en el contexto más amplio de la transición, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que nosotros hacemos es recuperar o reconstruir cuál fue la labor parlamentaria, los ejes de acción de los 3 diputados de la democracia cristiana que llegaron de diferente forma al Parlamento en esa primera etapa del retorno de la democracia, ¿no? Era Augusto Conte, el primero de ellos, que accede, es el único que accede a través del Partido Demócrata Cristiano, en la elección de 1983. Carlos Aullero y Aramouni, que son los otros dirigentes que acceden, pero ya no a través de la democracia cristiana en forma individual, vamos a decir, sino a través de una política de frentes con el peronismo, ¿no? Entonces, bueno, la idea que nosotros tenemos, la hipótesis que sostenemos es que las trayectorias, los ejes de acción, las propuestas que defienden estos dirigentes a lo largo de esta gestión, de esta primera etapa del retorno de la democracia, representan en alguna medida 3 cuestiones que nos parecen, o 3 anclajes que nos parecen fundamentales, que son el del partido en sí, de la democracia cristiana en sí. O sea, uno puede rastrear en algunas de sus propuestas cuestiones que han formado parte de la democracia cristiana, de las plataformas de las propuestas, por lo menos en la década previa, desde la década previa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la defensa de la intervención del Estado, cuestión que van a defender a lo largo de esta década del 80 y que van a ser muy enfáticos en su defensa frente, ya en la última etapa que tomamos nosotros, que sería el ascenso de Menem y la propuesta de reforma del Estado, ¿no? Precisamente de 1991. Eso como un primer anclaje, ¿no? Del partido político. El segundo anclaje sería el de humanismo y liberación, que es la corriente que los 3 representan, que es una corriente que se puede definir como progresista dentro del partido, ¿no? Como la corriente más de izquierda, si se quiere. Y el tercer elemento es el elemento de la trayectoria individual, ¿no? De la historia individual, que es una historia personal, una historia de vida, una historia política que se entrecruza, ¿verdad? Al tener 3 únicos dirigentes que por lo general se encontraban solos o solamente con otro más a su lado, en una bancada absolutamente minoritaria, y que tenían que hacer acuerdos con dirigentes de otros partidos, claramente con el partido intransigente, fue por lo menos en la primera etapa el lugar donde mayor coincidencia encontraron. Bueno, las trayectorias individuales, las historias de militancia, las historias de vida, como decía, me parece que tienen un peso que no se puede ignorar. En ese sentido, si miráramos estas 3 trayectorias y hiciéramos un raconto de los años 70 hasta principios de los 90 o fines de los 80, bueno, encontraríamos ejes de intervención que marcan una continuidad, como decía hoy hace un ratito, y también elementos disruptivos, ¿no? Que marcan cierta dislocación en las trayectorias. El caso por ahí que más he trabajado yo, que es el de Augusto Conte, me parece que resulta ejemplar en este sentido, porque bueno, su historia de vida, la desaparición de su hijo, su militancia en el movimiento de derechos humanos,
marca un momento significativo que trasciende obviamente su historia personal y que impacta en su construcción política, ¿no? Entonces, Augusto Conte, cuando se presenta en las elecciones del 83, representa al partido, representa Humanismo y Liberación, pero también representa significativamente al movimiento de derechos humanos, ¿no? Él se presenta como el candidato de los derechos humanos. Entonces, ahí tenemos el elemento de la biografía personal bastante presente para comprender una trayectoria política como la de Conte, ¿no? Bueno, avanzando para dejar también un instante a Marcela, si quiere agregar algo o aclarar algo que por ahí a mí se me pueda escapar. En el artículo proponemos una serie de ejes que nos parecen los más relevantes, pero que obviamente no agotan toda la gama de prácticas políticas, de discursos, de lecturas e interpretaciones que pusieron en juego estos legisladores demócratas cristianos. Esos tres ejes son la cuestión de derechos humanos, lectura, revisión del pasado reciente, y ahí tenemos una actitud muy fuerte, un compromiso muy sostenido de los tres dirigentes. En el caso de Conte, como ya lo anticipé, fue uno de los defensores de propuestas que chocaron en el temprano retorno a la democracia con las propuestas del oficialismo, o sea, la búsqueda, por ejemplo, de una comisión bicameral en vez de la CONADEP, el tema de evitar que sean los militares la primera instancia de juzgamiento y demás, que fueron encadenando una serie de fracasos sostenidos a lo largo de esos primeros años y que impactaron evidentemente en su compromiso y en su interés en participar en el Congreso, ¿no? O sea, si uno tuviera que caracterizar la participación de Conte en el Congreso es de una enorme desazón, ¿no? Donde la depresión termina siendo casi el signo de su renuncia, ¿no? De su renuncia anticipada a la banca, evidentemente acumulando toda esta serie de fracasos que yo le decía. También Aullero y Aramoni tienen posiciones firmes en defensa de los derechos humanos, ya sea Aullero frente al levantamiento Cara Pintada de 1987, ¿no? Donde sostiene una crítica profunda al proyecto de Raúl Alfonsín, diciendo que se han dilapidado las energías populares de esa movilización, terminando en un acuerdo de espaldas a la sociedad. O Aramouni enfrentando los indultos de Menem apenas retorna el peronismo al poder. Entonces ahí tenemos una línea una línea de participación de estos dirigentes que es, si bien con mayor énfasis en el caso de Conte, hay una continuidad. Y después hay dos temas que los agrupamos en un eje que a mí me interesaban particularmente porque eran los que me permitían analizar un poco esa superficie de debates respecto del catolicismo y de la jerarquía católica, que eran cuestiones de familia y educación, ¿no? De un tema que yo ya había trabajado en otras propuestas y en otros artículos sobre el divorcio, sobre todo, tema que acá ya se ha hecho referencia para un periodo previo. Es interesante porque el proyecto de ley de Patria Potestad, que es el primero que se aprueba, es un proyecto que surge de la democracia cristiana, no solo porque estaba en la plataforma partidaria, sino porque la Secretaría de Familia estaba, vamos a decir, ocupada por algunos referentes de la democracia cristiana, como Enrique de Bedia, Carlos Heroles, participan activamente en ese proyecto, que es un proyecto que tiene apoyo partidario, pero despierta una crítica a los sectores más tradicionalistas de la Iglesia, ¿no? Sosteniendo sobre todo que lo que se estaba haciendo era legislar contra la ley de la naturaleza. Y que anticipa la madre de todas las batallas en los 80 en el ámbito de la familia, que es el divorcio, que se aprueba parcialmente en 1986 y definitivamente en 1987. Y que es interesante porque Carlos Aullero es el único de los legisladores que
presenta un proyecto integral alternativo al proyecto finalmente aprobado, ¿no? Es interesante porque el proyecto de Carlos Aullero es un proyecto integral, como les decía, que incluye, por ejemplo, los juzgados de familia, y que incluye toda una serie de coberturas mucho más amplias, pero que falla, vamos a decir, en una cuestión puntual, que es que habilite el divorcio, pero por medios indirectos. O sea, lo que proponía Aullero era una ampliación de las nulidades, ¿no? Como una vía alternativa para acceder al divorcio. Con lo cual queda en una posición intermedia, que es criticado por aquellos que defienden los proyectos de divorcio y criticado ferozmente por la mayor parte de los sectores católicos del episcopado, ¿no? Sobre todo, y de los sectores tradicionalistas. O sea, cuando uno lee la revista Cabildo, de la que hablábamos hoy al comienzo, las figuras de Aullero son lo peor que puede haber porque son la de aquellos católicos que están transando con la modernidad, que están negociando, conciliando, que están entregando algo, ¿no? Para ser aceptados. Entonces esas figuras son arquetípicas, ¿no? de la derrota, ¿no? Los católicos de la derrota, como le dicen. Entonces, es interesante, es un proyecto, el proyecto de Aullero es un proyecto muy sólido, pero que tiene esa particularidad respecto del divorcio que lo hace naufragar. Y el divorcio, lo que en realidad que se termina aprobando es solo una modificación de un artículo del Código Civil que permite el divorcio vincular. La última de las cuestiones, y en la cuestión de educación, antes de pasar a la última de las cuestiones, que es la otra que yo analizo, es interesante la labor de los demócratas cristianos en defensa de algo que podría ser entendido como una especie de símbolo o de metáfora de lo que fue el proyecto alfonsinista, que es el Congreso Pedagógico Nacional, ¿no? Los demócratas cristianos fueron defensores de ese congreso, de esa propuesta, sobre todo de lo que significaba esa propuesta en términos de participación democrática de toda la sociedad, ¿no? Porque la idea de una democracia participativa era fundamental, sobre todo para Carlos Aullero, y la defensa de ese congreso pedagógico, que era uno de los caballitos de batalla del gobierno en el temprano 1984 y de su abandono paulatino a medida que no lograba el gobierno éxito en otros frentes, fue denunciado constantemente por los demócratas cristianos como una forma de visualizar los retrocesos de esa promesa democrática o de esa primavera democrática que había formulado Raúl Alfonsín durante la campaña de 1983. Bueno, la última cuestión es la del Estado. No sé, Marcela, porque si no me extendería mucho, si querés agregar algo al respecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Martín, por la invitación a participar en este dossier. Muchas gracias, Esteban, también por ofrecer el espacio. Nuestra elección en cuanto a que Mariano fuera quien expusiera el texto tiene que ver con su mayor afinidad con el resto de los temas, ¿no? Con el resto de los problemas que están trabajando, que trabajaron los integrantes de los autores del dossier. Yo en realidad vengo más de la vertiente de los partidos políticos, las coaliciones políticas y demás, y antes de entrar en la cuestión del Estado, quisiera hacer algunos señalamientos que me permitió ver esto, que a lo mejor están, como tuvimos que hacer una selección importante, los problemas que se trabajaban pasaron un poco desapercibidas. Se trata de 3 políticos profesionales que están viviendo para la política y que viven de ella también, salvo en periodos en los que no están. Nosotros hicimos en un momento en este texto un paralelismo de las trayectorias de Aramón y de Aullero, que eran amigos de la infancia realmente, y cómo iban marchando juntos, digamos, uno por la vía provincial y uno más lanzado hacia la política nacional en estas propuestas. La segunda cuestión que quiero señalar, también en relación con los partidos, y un poco esto que decía Mariano sobre el peronismo, es acerca de la conformación de esta democracia cristiana como un semillero de individualidades muy formadas, de cuadros muy formados,
que participan de distintos, con un lineamiento común, pero de distintos partidos. Entonces, por un lado tenemos a Enrique de Bedia, como decía Mariano, más cerca de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, Augusto Conte, que asume una especie de doble representación, tanto del partido como de los movimientos por los de defensa por los derechos humanos, y finalmente figuras como Aullero y Aramouni, mucho más próximas al justicialismo. Esto no es nuevo, tanto Aullero como Aramouni y también Conte en el 73 habían formado parte del Partido Popular Cristiano, que se presentó junto con el peronismo en el Frejuli, y Aullero había llegado a ser vicepresidente de bloque. Entonces tienen toda una trayectoria de estar participando en estos espacios y de nutrir, una vez que en el 81 se lanza la multipartidaria, con un perfil propio, una vertiente disidente dentro de la democracia cristiana. Entonces ellos son los que están ocupando ese espacio que es humanismo y liberación. Y ahora sí, después de decir esto, sí entro al tema del Estado, ¿no? Bueno, el Estado es una cuestión que preocupa al pensamiento de la democracia cristiana, por lo menos yo que estoy tratando de seguir la biografía, la trayectoria política de Aullero, muy tempranamente a estos políticos. Y aparece con claridad la preocupación por la propiedad social que el Estado debe garantizar, y por otro lado el principio de subsidiariedad, que, bueno, tratar de cubrir las necesidades, que el Estado las cubra cuando los propios particulares no son capaces de poder hacerlo. Entonces, pero sobre todo también el no ceder ante las políticas privatistas de fines de la década del 80 y principios de las del 90. En un momento en que ya estos diputados, tanto Aullero como Aramouni, se habían separado de la coalición que formaron con el peronismo y que les permitió llegar al poder, porque por disidencias con respecto a las políticas que se suponía que iba a traer Carlos Menem, ¿no? Entonces, desde otro lugar, desde la democracia popular, que no creo que tenga que ver con el Partido Popular de Diego, pero no por nada utilizan también esto, democracia popular, se posicionan dentro de una coyuntura como sectores progresistas y comienzan a establecer diálogos que después van a derivar en las coaliciones políticas de los 90, Frente Grande, Frepaso, Alianza, o inicios de la Alianza, vísperas de la Alianza, que son las que van a caracterizar a los años 90, pero siempre desde una postura de defensa del Estado y de esta propiedad social y propiedad del Estado. Eso nada más podría agregar, pero también decir que fueron voces muy significativas, quizá no representativas en número, pero sí significativas por el peso y la trascendencia que tuvieron como figuras, ¿no? A la luz de lo que sostenían. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Mariano. Les agradezco a todos en general, por la participación, también por haber hecho el esfuerzo de síntesis, que sé que no es fácil, tratar de resumir estos artículos que han presentado. Así que muchas gracias a todos los que participaron, a los presentes. Y abrimos lo que habíamos prometido, un espacio para intercambiar ideas, opiniones, preguntas. Le quiero también dar la palabra a Cintia como directora de la revista Itinerantes, a ver si tenés algún comentario que hacer, algo que agregar. Simplemente es sumarnos al agradecimiento. La verdad que ha sido para nosotros desde Itinerantes, un desafío importante celebrar estos 10 años
y contar con trabajos de calidad como el de ustedes, ¿no? Creo que la revista se hace como una red de intercambio, de amistad, de deseos de aprender juntos y de socializar lo que a veces trabajamos en solitario, ¿no? Entonces esta idea del café era también como para conversar, no solamente escribir para publicar, sino para, bueno, seguir aprendiendo en la conversación, ¿no? Así que, bueno, nos encantaba inaugurar el café con ustedes y deseamos seguir haciéndolo, ¿no? Este mundo de la virtualidad de algún modo nos ha puesto en la posibilidad de hacer estos encuentros con cero costo. Entonces, realmente un placer escucharlos, leerlos y, bueno, la revista se hace gracias al aporte de los que escriben, de los que desean compartir sus avances, sus investigaciones, ¿no? Así que ha sido, bueno, un honor para nosotros desde Tucumán acoger trabajos como los de ustedes, ¿no? Así que muchísimas gracias por colaborar y por confiar también en nuestra revista del interior que intenta, bueno, ser plural y acoger, bueno, diversas voces de regiones, de diversos lugares del país y de otros lugares del extranjero, ¿no? Apostamos a seguir creciendo, bueno, porque aprendemos juntos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, me encantaron las exposiciones y la síntesis que han hecho ahora. Me surgen algunas preguntas más desde Tucumán. Creo que Mariano Rainieri citaba a algunos diputados como Ernesto Padilla. Creo que vos, Mariano, lo citabas, ¿no? Cuando hablabas de Zambrano, de Padilla, de Carles, y la cuestión del divorcio. Yo no sé, la pregunta que tenía Mariano es si es que las cosas que estuviste viendo de los debates o más bien de las acciones políticas de fuera, en otro tipo de intervenciones desde la prensa o desde conferencias que se hicieron, así como las conferencias pro divorcio, hubo, bueno, muchas conferencias antidivorcio, y bueno, en Tucumán nosotros hemos leído bastante las conferencias de Boadrón, que era un dominico francés, que dio conferencias por todo el país, contratado por Ernesto Padilla, que era como una suerte de discípulo. No sé si pudiste encontrar algo de estas conferencias, que las dio él en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, en Tucumán, bueno, en diversos auditorios que Ernesto Padilla organizaba. No sé si encontraste algún rastro de este dominico. Contesta ahora, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, ya abrimos como diálogo, digamos. Buenísimo. Bueno, en este caso yo me he centrado más no tanto en prensa católica. En el caso de este artículo he abordado la revista eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, y ahí lo que salta a la vista es sobre todo la preocupación sobre la presentación de estos proyectos, sobre todo el proyecto de ley de divorcio, y la preocupación en cómo los librepensadores y anticlericales se organizan. Claro. No he recogido, digamos, iniciativas del otro lado por la simple cuestión que no he profundizado tanto en la prensa católica, digamos. Pero sí está como muy marcado, bueno, el asunto Conforti y sus leyes laicistas, y que, bueno, los católicos se encuentran como adormecidos y hay que frenar este avance anticlerical y librepensador. Eso sí está bastante presente, por lo menos en lo que yo he podido relevar. Sí, la sensación que a mí me daba de las cosas que he leído, realmente como una gran movilización católica respecto y celebrar el triunfo de sus conferencias, como una suerte de lucha de fuerzas a ver quién convencía más, ¿no? De hecho, en Tucumán se celebran las conferencias de este fraile que vivía en Tucumán y que fue lanzado, digamos, a las conferencias de otras provincias como una suerte de lucha en contra de los divorcistas, ¿no? Como que el espacio público de la prensa o de las conferencias, más allá de los debates parlamentarios, bueno, se libraba ahí, ¿no? En las bibliotecas, en las salas de conferencia, ¿no? Y creo, bueno, no sé mucho la argumentación de los
los librepensadores, ¿no? Tampoco he leído mucho, ¿no? Pero en lo que me llamaba la atención de la argumentación de Padilla, que en realidad creo que los discursos de Padilla creo que le ayuda a redactar Boadrón, el argumento que a mí yo esperaba encontrar es, bueno, el sacramento matrimonial indisoluble, ¿no? Etcétera, etcétera, pero en realidad el argumento que pone este dominico francés es como muy práctico. La preocupación por las mujeres pobres, por las parejas pobres, que no van a poder mantener a dos mujeres, ¿qué va a pasar con esas mujeres que se divorcian? ¿Quién las va a sostener? O sea, una cuestión más bien de orden económico más que religioso o moral, ¿no? Eso me llamó la atención de los discursos que he leído, ¿no? No sé, que capaz que uno esperaba para esa época otro discurso más religioso sacramental, ¿no? Y era como una cuestión muy de quién mantiene a la familia de la divorciada, ¿no? Como muchas veces eran los argumentos que hemos visto por el tema, por ejemplo, de la cuestión de los cementerios y la municipalización de los cementerios, que tenía que ver con, y ahora qué pasa con el sustento del sacerdote, y había siempre argumentos que tenían que ver mucho con la cuestión práctica de ahora cómo sostener, mismo con el tema de los matrimonios también. ¿Te acordás el tema de, bueno, y estos sacramentos, que este ingreso que tenía el sacerdote, entonces si le quitamos esta posibilidad de administrarlos, entonces cómo se van a sostener? Martín, ¿querías participar? Sí, un poco retomando lo que, bueno, la conversación entre... ¿me escuchan? Sí. Sí. No, me avisaba que bajara la mano. Acabó. Era eso. No, la conversación que Cintia planteaba, las preguntas de Mariano y esa conversación que se habló de ese diálogo y Esteban, ¿no? Da la sensación de que es como que en este tipo de campañas, ¿no? Hay como una doble estrategia, ¿no? Por un lado, la movilización dirigida hacia los propios, ¿no? Entonces, donde escritos y discursos como los de Boadrón en Tucumán y esas giras, digamos, por el interior tienen un peso mucho más específico, y después otras estrategias más dirigidas hacia el ámbito, se me ocurre, ¿no? Legislativo, donde el discurso de Padilla claramente tiene otros tonos, ¿no? Ahí la preocupación es la nación, las referencias intelectuales son, bueno, incluso Augusto Comte, digamos, al positivismo, a eso me refiero, digamos, y más a la lógica de funcionamiento del propio ámbito legislativo. De hecho, el archivo de Padilla es muy interesante en Tucumán, porque ahí hay una serie de cartas y de las tarjetas de entregas por el éxito oratorio en el discurso en el Congreso de Padilla, ¿no? Que varios testigos lo mencionan como decisivo a la hora de decidir, ¿no? De definir el voto final, ¿no? De rechazo al proyecto, más allá de, bueno, lo que se ha discutido o rumoreado del rol de Julio Roca, digamos, presidente en esa votación. Pero digo, son como estrategias distintas, ¿no? Me parece. Por una parte, la movilización, dirigida a los propios, desde el punto de vista, bueno, que yo mencionaba mi trabajo, que también Mariano lo trabaja para el lado de las logias de librepensadores, es decir, la recolección de firmas, la presentación de petitorios, y las movilizaciones y actos, etcétera, ¿no? Eso hay. Pero la argumentación en el Congreso va dirigida hacia otras preocupaciones, ¿no? La de la nación, la del cosmopolitismo, la del temor frente a teorías disolventes, etcétera, ¿no? De todas maneras, un poco haciendo referencia a los otros trabajos del dossier, ¿no? Que uno puede ver, y esto lo planteábamos con Diego en la introducción, en el ensayo que escribimos, la introducción al libro que editábamos y que salió por Reduntref, esta presencia de una matriz católica, ¿no? Es decir, aun cuando hay una dispersión, una variedad de movimientos y grupos tan diversos como los que aquí estamos presentando, de todas maneras, hay temas que siguen siendo y tienen una presencia, ¿no? Por ejemplo, temas referidos
bueno, el pensamiento social, el principio de subsidiariedad, ¿no? Lógicamente en contextos muy distintos. El corporativismo mismo, también nuevamente en contextos muy distintos, la relación entre de iglesia y Estado, etc. Son todos temas que, aun cuando se dan en periodos muy distintos, muy diversos, de cualquier manera recuerdan, ¿no? Hay trazas de esa matriz conceptual común. ¿Alguien más se anota levantando la mano o simplemente abriendo el micrófono? Comento algo. Dos cosas. Una, pensaba escuchando las exposiciones que me parece que si uno piensa la relación parlamentarismo-catolicismo, usando el plural, habría que establecer como un corte hacia mediados del siglo XX. No sé muy bien cómo hacerlo, pero me parece que hay un... porque yo escuchaba lo que planteaban Mariano y Marcela, y ahí sí ya hay discusiones sobre la pertinencia o no del Parlamento que ya no se da más, ¿no? En algún momento, que puede ser la fundación del PDC y la década del 60 o del 50, o no sé cuándo, en donde efectivamente el modelo parlamentarista o el Parlamento como institución deja de ser discutido. En el periodo que yo trabajo, es motivo de controversia qué hacer con el Parlamento, ¿no? Si transformarlo, si reconvertirlo, o si directamente eliminarlo. O sea, entonces si uno hiciera como una especie de historia de la relación entre la institución parlamentaria y los católicos, me parece que tendría que establecer como dos bloques o como dos periodos, ¿no? Uno en el momento en el que esa institución está en discusión y el momento en que deja de estarlo. Habría que ver cuándo puede ser la antesala también del Concilio Vaticano II, bueno, ya los 50, no sé, digo, como una pregunta que dejo, me parece que tiene que ver con el dossier que plantea Martini, que claro, al saltar de los 30 a los 80 queda un poquito, se pierde ahí, pero es como un gran tema. Y la otra cuestión, me quedaba pensando en lo que decía Marcela, de que, bueno, ella viene de la historia política y o sea, decía, bueno, lo dejo hablar más a Mariano, que está más en su mundo, en su hábitat natural, digamos. Y yo pensaba que, claro, en los problemas que tienen los populares tienen mucho que ver con los problemas que ha trabajado Marcela sobre tercera fuerza, ¿no? Porque los desafíos que ellos enfrentan ahí tienen que ver con los de cómo funcionar en sistemas políticos cuyas reglas de juego dificultan mucho la creación y pervivencia, porque de hecho el primer sistema electoral que tenía, o sea, con el que ellos llegan al Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, no a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en 1932 cambia en 1934, por eso quedan afuera. Y eso aborta un proceso de desarrollo de la fuerza que podría haber tenido otro desenlace. No, ellos no iban a construir un gran partido, eso estaba claro, pero podrían haberse convertido en una fuerza con una voz, ¿no? De hecho, Antonio Cayano, que no estaba muy de acuerdo con eso, dice, bueno, les parecía que eran militantes serios y como que incluso les manda una carta y le dice, bueno, está bueno lo que están haciendo, como que no les quiere cerrar la puerta, juega a dos puntas, a ver qué pasa con estos tipos. Y es el cambio de la normativa electoral la que les hace perder la banca y genera toda una crisis, porque ahí entonces muchos empiezan a decir, bueno, entonces el Parlamento no, basta, no es el partido. Entonces todas discusiones que parecían que se habían saldado frente a la derrota y el fracaso vuelven a resurgir y hay que volver a darlas. Entonces me parece que ahí, digamos, la agenda de los populares conecta bien con estas discusiones de Marcela, ¿no? Que vos planteás una historia de las terceras fuerzas en la Argentina que no está hecha. Digamos, todos esos pequeños partidos que intentaron, yo pensaba en el PDP, que yo lo trabajé en su momento para mi tesis doctoral, que también fue una tercera fuerza en algún punto. Y hay muchos partidos, o incluso actualmente en Santa Fe, no podría decir, pensar en el Frente Amplio que se armó ahora, ser una especie de tercera fuerza también. Es decir, diferentes experiencias, no sé, unas miran en conjunto con una historia de las terceras fuerzas en Argentina que no se hizo, ¿no? Entonces, digo, ahí conectaba con lo que planteaba Marcel. O en todo caso, vos, Marcel, hiciste cosas, pero bueno, habría más para hacer. Si vos querés que yo hable con vos un ratito, y para eso si te das pregunta, te contesto algo.
Me parece que las discusiones sobre el parlamentarismo no solamente afectan a los sectores católicos, sino al conjunto de las fuerzas políticas en Argentina, tanto en el momento en que se producen como en cuando se retiran. Porque a principios del siglo XX era muy fuerte esa discusión en la Revista Argentina de Ciencia Política, o Ciencias Políticas, por ejemplo, Rivarola, estaba muy presente en todos esos debates, como también, bueno, juntamente con el tema de los partidos orgánicos, los partidos inorgánicos, el caudillismo, qué roles iban a cubrir y toda esa cuestión. Así que me parece que no tendríamos que mirarlos como católicos, pero también dentro del conjunto, ¿no?, de problemas que se plantean dentro de la política, y ahí Martín podrá decir bastante más también. Y como la cuestión de las terceras fuerzas políticas, sí, realmente me parece que es una gran ausencia dentro de la historiografía argentina. La particularidad que más o menos he seguido a la democracia cristiana desde los 70, 80, de los 80, de la dictadura militar, sobre todo hasta que pierde gravitación política en el 88, que prácticamente implota la democracia cristiana, es esta diversidad de cuadros, ¿no? Porque hay otras terceras fuerzas que uno las ve más encolumnadas, más alineadas en torno a un proyecto, no sé, poner los partidos intransigentes. Ahora, si todas, en cambio, en la democracia cristiana, como decía, está toda esta diversidad, ¿no?, que pueden nutrir distintos alineamientos y distintas políticas. Ahora, si algo comparten, me parece, las terceras fuerzas, es la imposibilidad de fidelizar adhesiones. Justamente como no pueden ocupar cargos de gobierno, no tienen a quiénes poner realmente, no tienen cómo volver la militancia. Entonces se desgranan con facilidad, aunque haya una ideología que los sostenga, en sentido amplio de ideología, ¿no?, que los sostenga y que, bueno, constituyan estos incentivos colectivos de seguir juntos en un mismo partido. No hay incentivos selectivos, no hay una cosa precisa de distribución de cargos, por ejemplo. Me parece que eso afecta mucho, que solamente 3 personas puedan llegar al Parlamento tiene bastante que ver, creo. Diego, vos planteabas como el no apoyo del episcopado a la formación de un partido católico, ¿no? Como, es una sensación que tengo, bueno, no he leído mucho de estos temas, pero como cierto descreimiento a la posibilidad de un partido católico, incluso la misma democracia cristiana, por lo menos lo que yo veía en Tucumán siempre era que era como más un descreimiento, como que no tenía razón de ser un partido católico, ¿no? No sé qué interpretación haces de eso, qué lectura se puede hacer sobre ese rechazo o ese descreimiento también a la posibilidad de un partido demócrata cristiano. Sí, esto lo charlamos bastante con Martín en diferentes momentos. Yo creo que lo que ocurre es que pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, no hay una hoja de ruta, me parece, homogénea, ¿no? Ni en la Santa Sede, ni en el episcopado argentino, ni casi ningún episcopado. En los países en donde se presupone que hay una mayoría católica, tendencialmente se tiende a pensar que la opción de partido no es la mejor para representar, porque vos estás, digamos, de algún modo poniendo en juego un resultado que vos en principio tenés ganado. O sea, si vos defendés la idea de que los argentinos son católicos y armás un partido y sacás 3% de los votos, eso dificulta después la construcción de ese discurso. Entonces, eso, si en un país donde los católicos son minoritarios, eso es menos complicado. Por ejemplo, en Alemania, la política del Centrum tuvo apoyo un apoyo más o menos interesante de los obispos, el partido del centro alemán.
Esa sería una razón. Pero no hay una hoja de ruta clara, porque, por ejemplo, la Santa Sede termina apoyándolo en un momento a Sturzo, con el Partido Popular, y después lo deja de apoyar en otra coyuntura. O sea, a mí me da la sensación de que hay mucho de prueba y error en cada uno de los lugares, ¿no? En Argentina a mí me da la sensación de que, si bien es cierto que nunca hay una política, porque además la idea en todo caso es que el Partido Católico va a dividir a los católicos, ¿no? O sea que es un problema, digamos, ¿no? Y por otro lado, las experiencias que se ponen en marcha en Argentina no les va bien. Entonces, el episcopado en general les suelta la mano. En el caso, digamos, en el caso de Buenos Aires, directamente el arzobispo de Buenos Aires condena a la democracia cristiana en el 19, ¿no? Le dice, bueno, tiene que disolver este partido porque no pueden utilizar la palabra católico. Ahí lo interesante, eso es una cosa que yo me gusta siempre subrayar, porque en realidad son las jerarquías eclesiásticas las que secularizan la política de los católicos ahí. No son los católicos los que se quieren separar de los obispos. Los católicos quieren todo el tiempo que los obispos los apoyen, quieren ser parte de la iglesia en ese momento. No quieren armar un partido separado. Son los obispos los que dicen, sepárense, hagan ustedes lo que quieran, pero no le pongan católico. Pónganle, si quieren, no sé, Partido Popular, por ejemplo. Ahí no hubo problema, porque es un partido de inspiración democristiana, socialcristiana, pero ya no dice católico en el nombre. Lo que se llamaba Unión Democrática Cristiana, ahí ya había problemas, porque el arzobispo de Buenos Aires dice, bueno, y los católicos que no lo votan a ustedes, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ahí es interesante porque es la jerarquía eclesiástica, o sea, la que seculariza la práctica política de los católicos, y no al revés, como uno tendería a pensar, ¿no? Pero bueno, es un tema a seguirlo discutiendo. Supongo que vos, Martín, también tenés mucho para decir sobre eso, así que en todo caso te paso la pelota a vos. Gracias, Diego. No, bueno, es cierto, es decir, coincido con lo que Diego plantea, es decir, bueno, por una parte hay una diversidad, ¿no? Es decir, no es algunos intentos de modelizar el surgimiento y funcionamiento de los partidos demócratas cristianos ha habido, con un éxito bastante relativo. Bueno, el libro de Calivas, Statis Calivas, que funciona hasta cierto punto para el caso europeo, pero bueno, relativamente, ¿no? Haciendo bastantes salvedades, digamos, ¿no? La relación entre, digamos, los episcopados, las jerarquías eclesiásticas de distinto tipo a lo largo de la historia varía mucho, ¿no? También depende bastante del éxito de estas coaliciones y partidos, ¿no? A partidos que fracasan o que tienen dificultades en levantar vuelo, bueno, en general bajarle ese pulgar es mucho más sencillo, y esto suele pasar seguido. También en general pasa, bueno, sí, donde hay apoyo aunque sea algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, la estrategia más buscada o más seguida es la de, bueno, no identificarse totalmente con la Iglesia Católica. Entonces la denominación del partido, bueno, depende del contexto, pero puede ir de conservadora, popular o constitucional, ¿no? En el caso argentino, bueno, los demócratas cristianos encontraron, digamos, del periodo que estudia Diego, encontraron obstáculos ciertos, muy claros en tener algún tipo de apoyo, ¿no? Cualquier sector de la jerarquía. De otros sectores, bueno, los constitucionales en la ciudad de Buenos Aires, el Partido Constitucional, que surge en el 1913, dura unos pocos años, y aún cuando habría tenido el apoyo de Andrea y algún otro monseñor, sin embargo, no levanta vuelo, ¿no? Y ahí la discusión sobre la identidad católica, la fidelización, que hablaba Marcela hace un rato, empieza a surgir, digamos, ¿qué son? ¿No? ¿Qué tipo de partidos son? ¿Es un partido católico? ¿Es un partido con católicos? ¿Es un partido de matriz católica, pero que incorpora otros? Por supuesto, los conceptos referidos al pluralismo político varían de acuerdo a la época, no es el mismo la Primera Guerra de lo que va a ser con el Concilio Vaticano, lógicamente no es el mismo contexto.
Y después también ahí aparece uno de los problemas que Marcela también señalaba, que conversaba con Diego sobre la cuestión de las terceras fuerzas, ¿no? Que ya tempranamente aparece ese problema. Estos pequeños partidos, al menos de católicos locales, ¿no? Que se dan en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en las 2 primeras décadas, tienen, entre otros problemas, el problema de la legislación electoral. La ley Sáenz Peña divide mayormente en 2 tercios a 1 tercio, y las posibilidades de colarse ahí son mínimas. Entonces, por ejemplo, estos constitucionales consiguen tener una cantidad de votos apreciable, alrededor de 10.000 votos en la ciudad de Buenos Aires, que no es despreciable, pero frente a los radicales y los socialistas no consiguen colar a nadie. Y entonces, justamente, ¿no? Tempranamente apoyan la representación proporcional, porque lógicamente eso hubiera posibilitado ingresar al Consejo Deliberante, al nivel local o al Congreso. Y retomando un tema más que mencionó Marcela, muy acertadamente, sí, la discusión sobre parlamentarismo excede largamente a los católicos, y puntualmente en este contexto de comienzo de siglo, centenario, década del 20, bueno, la revista Argentina de Ciencias Políticas y el grupo Rivarola, por supuesto, es una referencia. Y después, posteriormente, es otro terreno, ¿no? Es el terreno de la crítica al parlamentarismo, ¿no? En los años 20 sabemos que va por ese lado, ¿no? Y que excede ya a la política argentina, como Diego mencionó, ¿no? Ahí ya hay otro clima intelectual y de ideas, y obviamente hay que tener en cuenta esas modulaciones temporales, ¿no? Y un último comentario, y ya dejo la palabra a quien quiera hablar, porque ya estoy hablando demasiado, es la importancia de las trayectorias individuales, ¿no? Por eso el trabajo de Marcela y de Mariano con respecto a los democracias cristianas es muy interesante sobre eso, para seguir bueno, que es casi las historias de vida de esta gente, ¿no? Es decir, cómo se entrecruzan, cómo comparten inquietudes desde la juventud, cómo eso también tiene que ver con su desarrollo o con su trayectoria posterior, ¿no? Así que también eso me parece importante, ¿no? Las trayectorias individuales. Bueno, Cintia, estás muteada. Esta. Hablando de trayectorias individuales, pensaba también, bueno, dentro del proyecto nuestro hay un incipiente avance de ver el archivo de Arturo Ponsati, que es como el referente de la democracia cristiana en Tucumán, ¿no? Y escuchando a Marcela y a Mariano respecto a estos 3 que ustedes nombraron, a Conte y Aullero, y la dimensión del compromiso con los derechos humanos, que también en el caso de Ponsati, en los años 70 y 80, fue abogado de familias de desaparecidos, con un fuerte compromiso, ¿no? en la búsqueda del esclarecimiento, y realmente se jugó muchísimo en Tucumán, ¿no? Y creo que es un referente que sigue siendo como una memoria dentro de la democracia cristiana y dentro del compromiso con los derechos humanos, una persona que sigue como siendo inspirador, ¿no? De muchos que todavía militan en la democracia. Yo entrevisté hace unos años a un diputado, Páez, por la democracia cristiana en Tucumán, José Páez, que también tiene todo un itinerario del sindicalismo, del sindicato de prensa, previo antes del movimiento humanista en la Universidad de Tucumán, y él se considera discípulo de Arturo Ponsati, ¿no? Entonces, ver cómo estas trayectorias, estos discipulados que fueron marcando mucho, bueno, en este caso de Páez que me tocó entrevistar, muy interesante en su compromiso, en su caso como sindicalista y después como, bueno, parlamentario en Tucumán, ¿no? Pero sí, es como que algunos de los demócratas cristianos para los 70 y 80 tomaron ese perfil, ¿no? de identificarse o visibilizarse en su compromiso con la lucha por los derechos humanos, ¿no?
O sea, pensaba en estos itinerarios, ¿no? De estos católicos de diferente cuño, bueno, de los pocos que yo he leído, pero desde los liberales más a ultranza en los años 80, pero que eran católicos, y nosotros hemos estudiado bastante a Benjamín Paz, que fue diputado, senador por Tucumán y llegó a ministro de Interior de Roca, a presidente de la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires, profesor en la UBA y decano de la Facultad de Derecho, mientras, bueno, ejercía después como senador. Bueno, y es un político como si fuese un católico tucumano que hace un trayecto dentro del PAN, ¿no? Y mano derecha de Roca en un montón de aspectos, o Ernesto Padilla, que ya para el centenario después es de un tinte muy nacionalista, católico, así más conservador. Bueno, hasta este otro como Ponsati, que sí, que ha sido como un ejemplo en ese sentido de audacia como abogado, de asumir causas que nadie se animaba a asumir en Tucumán, ¿no? Bueno, es interesante ver a estos bueno, nosotros en ese sentido traemos el ejemplo de Augusto Conte, pero en realidad si uno mira el partido, y aún haciendo la salvedad de que hubo actitudes diversas y posicionamientos diversos, hay una sobrerepresentación de dirigentes vinculados a la defensa, no solo de los derechos humanos en concreto en la dictadura, sino abogados en la defensa de cuestiones obreras o participando en la defensa de, sobre todo, por ejemplo, una de las causas que nosotros no lo incorporamos al texto, pero la causa de los pueblos originarios era importante para la democracia cristiana y para Conte en particular también. Entonces, ahí hay una especie de beta donde la democracia cristiana, por lo menos esta ala más progresista, si se quiere, encuentra un espacio de identidad, ¿no? Que realmente, además, es un espacio de identidad que los diferencia por ahí al tronco partidario un poco más timorato o más conservador o más dialoguista, ¿no? Sobre todo en la época de la dictadura, eso sí lo incorporamos al artículo, esta tensión entre un sector que es más dialoguista y está más dispuesto a las convocatorias de los militares, y este sector que construye su identidad diferenciándose precisamente de esa actitud, ¿no? Después, bueno, de Conte y su militancia y su participación en la PDH son fundamentales, ¿no? No, ahí veo manos levantadas. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más. Estamos en tiempo, pero obviamente podemos extendernos un poco más. Si alguien quiere comentar algo. Y si no, ¿qué es lo que parece suceder? Bueno, empezamos a despedirnos, a cerrar este primer café de itinerantes con el agradecimiento a todos los participantes. Primero, agradecerles por el trabajo en el dossier, colaborar con esto que planteaba Cintia, la calidad de sus publicaciones, la verdad que enriquece mucho a nuestra revista. Y después está la generosidad de participar también en este conversatorio, en esta charla, que después vamos a ver si lo podemos subir, difundir a través de algunos canales nuestros y también de ustedes. Así que bueno, yo por mi parte les agradezco otra vez, les agradezco la participación de todos y de todas, y no sé, Cintia, si querés decir alguna palabra final. Bueno, nada, seguir aprendiendo, estudiando juntos. Siento que en estos tiempos tan extraños que vivimos, el estudio, el debate, bueno, a mí personalmente me renueva mucha energía y ganas de seguir comprendiendo el mundo, nuestro mundo, ¿no? Así que, bueno, gracias por el espacio. Bueno. Muchas gracias a ustedes por generar este lugar, este espacio tan agradable. Muchas gracias por la muchas invitación. gracias. Y Cintia.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias y un gusto. La directora del instituto, Sara Menta, también está ahí presente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, nos despedimos y seguimos en contacto, obviamente. Ahí se despide también Sebastián, que no tiene posibilidad de hacerlo oralmente. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos, cerramos aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.